dentro de cada una de la psicología del ser humano, yo me imagino que la infancia en este momento o en este tema sí es destino. Este, y no, porque a veces me contradigo, porque yo observo a mis hijas y creo que están rodeadas de un entorno muy amoroso, de mucha aceptación. Entonces hace dudar mi propio síndrome, porque digo, ok, mis características, ¿no? Lo que describe mi vida y mi infancia fue con una mamá carente, con una madrastra que emocionalmente no tenía la madurez para saber guiar a unos niños, lo hacía desde un lugar de mucho miedo. Entonces, yo dentro de mí digo, pues claro, justifico que yo vivo con una madrastra interna, que soy yo misma Ujú. ahora, diciéndome no vas a poder. Pero cuando observo a mis tres hijas, que ellas están dudando sobre su belleza, sobre su capacidad, sobre su futuro, sobre sus amistades, digo, Dios mío, o sea, entonces, ¿cuándo empezó la herida, no? O Mm. sea, ¿en dónde fue? O simplemente es rendirnos y decir es parte de nuestra condición humana y cómo lo trabajamos. Sí. Bueno, me encanta toda esta parte que dices, porque la verdad es que si esta fuera una sesión de doble A, yo te diría, y yo por eso estoy hablando de eso, porque a mí también me pasa. O sea, Chúcalo. en realidad es que de ahí partimos, ¿no? De ahí venimos. Y creo que por eso para mí se ha vuelto un tema tan importante de elaborar y de hablar, porque sé lo que se siente. Yo me puedo acordar las primeras veces que a mí me invitaban a una entrevista o que me invitaban al radio y que yo sentía que tenía 3 minutos para decir todo lo que sabía. Y lo que me pasaba es que entraba y sentía que se me había olvidado absolutamente todo. Entonces yo salía y decía, pero qué tonta. O sea, nunca nadie más me va a volver a invitar. ¿Y cuál era la sorpresa? Que me volvían a invitar y yo decía, madre mía, y entonces no dormía una noche antes y tenía toda esta sensación de tener que sobrepreparar el tema de algo que ni siquiera me preguntaban, Ya sé, ¿no? Y ya entonces es sé, hasta ya que sé. llegó un punto en el que dije, es que esto tiene que parar, o sea, me va a dar una gastritis crónica si sigo empujando esto. Y entonces empecé a revisar qué era lo que pasaba y de dónde venía y de dónde se había generado ¿Y la qué herida. descubriste en ti? Lo que De ti. descubrí en mí es que yo tuve un papá que fue siempre muy exigente. Lo hacía desde un lugar muy amoroso, porque siempre era, mira papá, y me decía, súper bien, lo hiciste increíble, pero yo creo que la próxima vez podrías hacerlo mejor. Nunca venía desde un castigo, nunca venía desde una crítica directa, pero siempre venía una comunicación de, lo hiciste súper bien, pero es que mira, si le pones atención a este detalle lo vas a hacer mejor. Entonces yo decía, claro. Entonces iba y lo hacía y le decía, mira, y me decía, esto ya estuvo súper bien, pero no has puesto atención en este otro detalle. Entonces eso se empezó a generar en mí como esta sensación de que siempre había algo más que podía hacer. Y entonces yo me dediqué muchísimo tiempo en mi vida a hacer y hacer y hacer y hacer Para demostrar. para demostrar. Yo me di cuenta en algún punto del proceso que yo competía con todo, en todo, para todo, pero en cosas que son ridículas. O sea, si yo me metía a nadar en el gimnasio y de repente había junto a mí alguien nadando, yo tenía que ganarle. O sea, no importa si esa persona iba nadando de perrito, yo tenía que ganarle. ¿En el mar también te En pasaba? todos lados. O sea, ¡ahí va el tiburón! Pues le gano, le voy a ganar. Y era, me paraba en la caminadora y veía que la chica de al lado estaba corriendo más rápido y decía, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces yo, hasta que llegó un punto en el que dije, tengo que parar. O sea, ¿por qué estoy compitiendo con gente que ni siquiera me pela? Que no compite conmigo, eso es mío. Y entonces empecé a hacer como todo ese trabajo personal de decir, a veces puedo perder y perder está bien. No tengo que ganarlas todas, no tengo que ser la mejor en todo. Está bien ser quien soy suficiente. A ver, eso se contó en 5 minutos. Me Pero es un costó trabajo fuerte, años, de diario. Sí, añísimos de trabajo, sí, tú lo dijiste, de una terapia, sí. de hacerte cargo, de ponerle volumen a esa voz interior que es horrenda y que solamente cuando vas a una terapia, cuando tienes un acompañamiento de un profesional y te escuchas hablando de ti de esa manera, dices, ¿cómo puede ser que eso esté allá adentro? ¿Cómo puede ser que si digo que me amo, adentro dejo que una voz me hable de esa manera y me diga esas cosas destructivas? Pero eso no se trabaja solo, eso se trabaja en terapia, eso se trabaja con un acompañamiento de un profesional. Y lo dijiste, está rodeado de las personas correctas. En tu caso, tu pareja, pero puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser esas personas en las que puedes recargarte y decirles, soy una basura y que te digan sí a veces,
pero tienes un montón de atributos que a veces se te olvidan y mi trabajo junto a ti es recordártelas todas las veces que sea necesario. Pero aquí pones un factor que es clave, Luzma. Necesitamos saber que no estamos rodeados de idiotas. No puedes estar rodeado de idiotas. No puedes. No puedes darte el permiso en la vida de estar rodeado de personas que no te apoyan, que no te ven, Y te pisotean. que te van a ir a Sí. devastar. No, Sí. no puedes darte ese permiso en la vida. Necesitas ser muy selectivo de quiénes son esas personas porque muchas veces traes al enemigo adentro. Sí, sin duda, sin Y duda. si además se instaló, estás rodeada. Se instaló adentro, sí. Y si además estás rodeada de idiotas, de Sí. imbéciles, que todo el tiempo te están diciendo, sí, Sí. ¿y así te vas a vestir? ¿Y eso vas a decir? Y muchas veces se empoderan de hacer tu poder menos, ¿no? Claro. Claro que ahí ya nos vamos al otro tema famoso, ¿no? El narcisismo y Sí, todo esto, que sí. se van complementando todas las Sí. historias. En realidad es que ninguno de los temas de las conductas humanas son como aislados y separados de todo lo demás. Pero cuando nos concentramos en este tema tan importante, el síndrome del impostor, entonces vemos que hay varias características. Uno, el que pongas mucha atención a cómo te estás hablando. Eso es clave, cómo te hablas. Haz el ejercicio de observarte. Un día en tu vida, obsérvate. En cosas cotidianas, cuando te levantas, ¿qué te dices? Cuando te estás vistiendo, ¿qué te dices? Cuando te ves al espejo, ¿qué te dices? Cuando estás comiendo, ¿qué te dices? Cuando terminaste de comer, ¿qué te dices? Cuando tienes una conversación con alguien y a lo mejor te das cuenta que a ese alguien no le simpatizas tanto, ¿qué te dices? O cuando te das cuenta que le simpatizaste de más, ¿qué te dices? Todo el tiempo te estás hablando. ¿Qué te dices? Porque muchas veces ahí puede estar tu mejor aliado, pero mucho me temo que muchas veces ahí está el enemigo. Ahora, por ejemplo, que yo que tengo una práctica de sí estar acostumbrada a estar en un silencio, de practicar prácticas de meditación, de respiración, de estar atenta a mis pensamientos, ok, ya me di cuenta del impostor. ¿Y qué hago con ello? O sea, ya me di cuenta, lo hablo con Mario. Mario me lleva muchas veces a pensar que estoy como en un tribunal, ¿no? Donde todo el mundo me está acusando, pero ¿en dónde está la parte defensiva? O sea, ¿quién está defendiendo a esta persona que están acusando y que ya le están llevando a quemar a la hoguera? Siempre existe una parte defensora. ¿Y en qué momento? ¿Por qué estás tan dormida que no te estás defendiendo a ti misma de tu propia mente? Exacto. Entonces, ¿cuál es el diálogo que tú sugieres interno cuando nos estamos pisoteando de esta forma? Yo lo primero que diría es que no te pelees con esa voz. Justo. O sea, no te pelees porque te va a ganar por experiencia. Claro. ¿No? Lleva más tiempo ahí, lleva más tiempo ganando. Entonces, no te pelees, más bien pregúntale.